Isabel tenía esa voz que usaba cuando creía que estaba siendo paciente con alguien que consideraba inferior, en este caso yo. Estaba sentada al otro lado de la mesa del comedor, con los dedos entrelazados, como si estuviera dando una charla en un taller, y Javier asentía a su lado como un asistente complaciente. Mamá empezó. Hemos estado pensando en tu retiro. No respondí de inmediato. Solo removí mi té de manzanilla. Hay una oportunidad, continuó. Es a través de la red de contactos de Teresa. Ella ya la revisó. Es un portafolio de acciones de alto crecimiento, principalmente tecnología verde, con baja volatilidad y un gran potencial. Teresa. Claro. La madre de Javier podía venderle arena a un desierto y hacer que pareciera oro en polvo. Pero me quedé callada. La sonrisa de Isabel se tensó. Pensamos que si destinamos el 90% de tu fondo de retiro a esta inversión, podría crecer entre un 8 y un 10% al año. El resto, el 10%, lo conservarías, para ti, para que lo uses como quieras. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. El 90% de mi retiro, pregunté lentamente dejando la taza sobre la mesa. Así es, respondió con una calma ensayada. Vives sola, mamá. No viajas, no compras mucho. Es dinero que está ahí sin hacer nada. De esta manera trabajará para ti, para todos en realidad. Miré a Javier. Él revisaba su celular, sin contacto visual, sin opinión. Y la empresa de Teresa está detrás de esto. Isabel se iluminó. Lleva más de 20 años en finanzas. Solo incluye a la familia. Es acceso exclusivo. Me recosté en la silla dejando que el silencio se alargara. Luego sonreí. Conservaré el 100%, dije con voz tranquila. Y ustedes pueden invertir lo que tengan. Isabel parpadeó como si no hubiera escuchado bien. Aprecio la idea, añadí levantándome. Pero mi dinero no necesita trabajar para nadie más que para mí. No esperé su respuesta. No necesitaba escuchar el argumento aprobado por Teresa, que seguro tenía preparado. Caminé por el pasillo hacia la habitación que ya había empacado. Mi maleta estaba cerrada, mis documentos ordenados. Conocía ese tono en la voz de mi hija. No empezó hoy. Empezó el día en que dejó de pedirme mi opinión y asumió que yo era demasiado vieja para importar. Tomé mis llaves, le mandé un mensaje a Carmen diciendo que ya iba en camino y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Carmen tenía la luz del porche encendida antes de que siquiera estacionara en el camino de grava. No hizo preguntas cuando bajé del coche con 2 maletas y una mirada que contaba la historia mejor que cualquier palabra. Solo abrió la puerta, me dio una taza de té de canela y señaló la habitación de huéspedes con sábanas limpias ya dobladas al pie de la cama. Esa noche desempaqué despacio, no porque tuviera mucho que ordenar, solo algo de ropa, mis documentos y un cuaderno gastado que llevaba desde mi retiro, sino porque necesitaba el movimiento. Necesitaba sentir que algo, cualquier cosa, estaba bajo mi control. El silencio en casa de Carmen era diferente al que dejé atrás. Este era ganado, elegido. No me oprimía el pecho como un juicio, me envolvía como paz. Pero incluso aquí los recuerdos llenaban el silencio. Recordé el día en que intenté enseñarle a Isabel cómo balancear una chequera. Tenía 17 años y acababa de recibir su primer sueldo de la cafetería en el centro. Me senté con ella en la mesa de la cocina, mostrándole cómo anotar gastos, cómo ahorrar el 10% antes que nada. Escuchó por unos 5 minutos hasta que Teresa llamó. Cuando colgó, sus ojos ya brillaban con algo nuevo. Teresa dice que los presupuestos son para los que no piensan en grande, me dijo. La verdadera riqueza requiere riesgo. No tuve nada que decir a eso. Nada que ella quisiera escuchar, al menos. No fue la primera vez que la voz de Teresa reemplazó la mía. Con los años se volvió un patrón. Yo ofrecía cautela. Teresa prometía ganancias. Yo ofrecía seguridad. Teresa vendía sueños. E Isabel siempre elegía el brillo. Ahora desde la ventana de Carmen veía el mundo girar como si nunca me hubiera ido. No la llamé para advertirle de nuevo. No le pregunté si estaba segura. Ella había hecho su elección. Pasó una semana, tal vez más. Perdí la cuenta. Caminaba por las mañanas, cocinaba mis comidas, leía por las tardes.
La paz ocupó el lugar donde antes estaba la decepción. Una tarde, Carmen me pasó el control remoto mientras salía a cuidar su jardín. «Mira las noticias», dijo. «Parece que algo grande pasó en Guadalajara». La voz de la presentadora ya temblaba cuando subí el volumen. Las autoridades confirmaron que la firma de inversiones conocida como Futuros Triada colapsó esta mañana tras el arresto de 2 ejecutivos principales y un corredor externo con presuntos vínculos con operaciones fraudulentas de pensiones en todo el suroeste. No necesitaba escuchar el nombre, ya lo sabía. Las imágenes pasaron de la mandíbula tensa de la presentadora a un video borroso grabado con celular afuera de una torre de oficina reluciente. Decenas de personas se aglomeraban en la entrada, la mayoría con cabello gris, encorvados, aferrando papeles algunos, abrazándose como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Una mujer gritaba contra las puertas de cristal. Sus manos golpeaban el vidrio. Un hombre a su lado hablaba por teléfono gritando, paseando, luego hundiéndose en la acera. Atrás, los guardias de seguridad rechazaban a la gente uno por uno. Entonces, la cámara giró a la izquierda inestable. Y ahí estaba ella. Isabel. Su cabello estaba deshecho, nada como el moño pulido que siempre usaba para el trabajo o las fotos de brunch. El rímel corría en líneas negras por sus mejillas y su voz, normalmente clara, estaba ronca y cruda. Nadie nos dijo. Dijeron que era seguro. Teresa prometió. Jaló la reja cerrada como si pudiera escucharla. El camarógrafo acercó demasiado la cámara y ella se giró cubriendo su rostro con manos temblorosas. Contuve el aliento, no por sorpresa, ni siquiera por pena, solo por la confirmación de algo que había sentido en los huesos desde el momento en que me hizo su oferta en mi mesa. No querían una sociedad, querían acceso. Teresa no estaba por ningún lado. El clip se repitió seguido de reportes sobre cuentas congeladas, demandas colectivas en preparación y un número impactante, más de 3.200 clientes afectados. Más de 700 eran jubilados. El tono de la presentadora buscaba empatía, pero sonaba frío. Se urge a las víctimas a contactar a la oficina del fiscal general y no intentar recuperar fondos por medios privados. Silencié el sonido. El rostro de Isabel aún llenaba la pantalla detenido en un sollozo. La quietud de la imagen la hacía parecer más joven, más pequeña. Tomé el control remoto. No había nada que decir, ni a ella, ni a nadie. El mundo había dado su veredicto, uno que no necesitaba testigos ni comentarios. Presioné el botón y la pantalla se apagó. Desde la cocina, Carmen preguntó si quería sopa de lentejas o un sándwich de queso para el almuerzo. Respondí tranquila como siempre y me acerqué a poner la mesa. Isabel entró con la llave de repuesto, la que estaba bajo la tercera piedra junto a las escaleras. Todavía estaba ahí como sabía que estaría. Algunas cosas las dejé sin cambiar a propósito. No por sentimentalismo, sino para que ella enfrentara lo que cambió por sí solo. Pronunció mi nombre al entrar. Una vez, 2, luego nada. La casa estaba silenciosa, más de lo que recordaba cuando vivía ahí. Caminó por la cocina, sus tacones resonando contra el piso, se detuvo en el fregadero donde solía tararear mientras lavaba los platos, y luego giró hacia el comedor. Ahí lo encontró. El sobre estaba justo donde lo dejé centrado de pie, color crema, con los bordes suavizados por el tiempo. Su nombre escrito de mi puño y letra Isabel. Había elegido ese sobre con cuidado, no porque fuera bonito, sino porque era de una caja que ella me regaló hace 15 años para mi cumpleaños. Lo había envuelto con un listón y una sonrisa diciendo, para las cartas que escribirás algún día. En ese momento no sabía que se refería a ella misma. Lo abrió despacio desplegando la hoja. Isabel, no me alejé de ti. Caminé hacia mí misma. Eso fue todo, sin acusaciones, sin listar ofensas heridas o los momentos en que me habló como si fuera un mueble. Solo la verdad escrita claramente, una verdad que dudaba que ella hubiera considerado. No estaba enojada cuando lo escribí. Solo terminé. Se quedó ahí mucho tiempo con la carta en la mano de espaldas a la puerta. Las sillas del comedor seguían en su lugar.
El florero en la mesa aún tenía eucalipto seco. La casa no resonaba, pero tampoco ofrecía consuelo. Estaba demasiado limpia, demasiado final. Intentó llamar al número que siempre usaba. No sonó. Probó con otro. Luego el correo. Luego la línea fija de Carmen, que ya no existía. Recorrió cada habitación buscando alguna pista. No había ninguna. Me aseguré de eso. Para cuando se sentó en el borde del sofá con la carta doblada en las manos, estaba claro, no solo estaba en una casa vacía, estaba en el silencio que nunca pensó que llegaría. Ya no estaba a su alcance. Isabel solía contestar llamadas con la confianza de quien cree que nada puede desmoronarse de verdad. Ahora dejaba que la mayoría sonaran. No eran de clientes, no eran de Javier. Eran de cobradores bancos, o peor aún, de amigos que habían oído. Teresa se calló primero. Un correo breve. Estoy tan sorprendida como tú. Luego nada. Ni una disculpa, ni una admisión, ni una llamada. Cuando Isabel fue a su casa en Polanco, el código de la reja había cambiado. Javier intentó mediar 1 o 2 días, pero para el fin de semana su tono era cortante y su paciencia se había agotado. Tú trajiste esto, dijo sin siquiera levantar la vista del celular. Mi mamá solo sugirió. Tú dijiste que sí. Luego vino el congelamiento. Los padres de Javier cancelaron el brunch de cumpleaños conjunto para su hijo. Su hermana la desinvitó de la baby shower que Isabel ayudó a planear. Todos los chats grupales se detuvieron. Toda invitación social desapareció. La familia Torres había dado su veredicto. Y ella ya no era parte. Las tarjetas de crédito se agotaron en 2 semanas. Sus ahorros, lo poco que quedaba tras seguir el plan de reubicación de Teresa, estaban en una cuenta congelada bajo revisión federal. Javier sugirió que tomaran espacio mientras se quedaba en casa de su hermano, así que Isabel terminó en el sofá de Verónica, rodeada de cajas de juguetes y olor a fórmula, fingiendo que era temporal. Verónica, una excompañera con más bondad que juicio, la dejó quedarse sin preguntas. Por las noches, cuando la casa se silenciaba, Isabel sacaba la carta de su bolso y la desdoblaba otra vez. La leía en la oscuridad como si fuera un texto sagrado, como si al leerla por 100ª vez apareciera un nuevo significado. No me alejé de ti. Caminé hacia mí misma. Pasaba los dedos por la tinta como si pudiera abrir algo, revertir algo. Intentó llamar de nuevo. Nada. Incluso contactó a un abogado que mi madre usó hace años esperando una dirección de reenvío. La asistente le dijo que la cuenta estaba cerrada. No había puerta a la que tocar. Cada rostro al que se volteaba la juzgaba, la abandonaba o le ofrecía una lástima que no podía aceptar. La mujer que antes lideraba reuniones elegía centros de mesa para galas benéficas y le decía a otros cómo organizar sus vidas. Ahora caminaba con calcetines en un piso prestado. Apenas se reconocía. Cuando Verónica le ofreció un trabajo repartiendo volantes para un agente inmobiliario local, Isabel lo tomó. No discutió. Solo asintió y preguntó a qué hora empezar. Y esa noche, tras poner la alarma por primera vez en semanas, guardó la carta doblada bajo la almohada y miró el techo hasta que entró la luz. El pueblo donde me asenté no es nada del otro mundo. Eso es lo que amo de él. Aquí nadie sabe quién es Teresa Torres. Nadie pregunta por fondos de retiro o escándalos familiares. Saludan en el mercado, agitan la mano desde sus portales y te dejan ser. Escribo todas las mañanas ahora, no para nadie más. Solo para dejar salir los pensamientos antes de que se asienten demasiado. Uso la misma pluma con la que marcaba boletas cuando aún creía en estrellas doradas y tablas de progreso para la vida. Hace tiempo dejé de calificarme. No estoy enojada con Isabel. Eso sorprende a la gente cuando lo digo en las raras ocasiones en que menciono que tengo una hija. Usualmente lo digo con una sonrisa suave y cambio de tema. No soy vengativa. No quiero que sufra. Solo dejé de sentirme responsable por protegerla de sus propias elecciones. Pienso mucho en el día en que me dio ese cuaderno. Tenía 5, tal vez 6 años. Había garabateado para la mejor mamá del mundo en la portada, con marcadores brillantes.
Adentro había 4 páginas de dibujos, figuras de palitos tomados de la mano, un sol torcido, un corazón tambaleante. Me miró mientras lo abría con los dedos pegajosos de pegamento y orgullo. Recuerdo haberla sentado en mi regazo diciéndole que lo guardaría para siempre. Y lo hice. Encontré ese cuaderno cuando empacaba para dejar la casa. Lo guardé en mi maleta sabiendo que aún tenía peso, aunque ella no recordara haberlo hecho. Ahí puse la carta. La única que le escribí sin empezar con querida ni terminar con cariño, mamá. No la escribí para castigarla. La escribí para no caer en la tentación de explicarme después, para que no hubiera espacio para malentendidos. Quería que supiera que el amor puede coexistir con el rechazo, que alejarse no significa abandonar a alguien, puede significar regresar a ti misma. Carmen tocó esa mañana con sus escones recién horneados y noticias. Pero ese día mencionó algo más. Alguien vino preguntando por ti, dijo. Una mujer joven. Parecía cansada. Llevaba el remordimiento como un abrigo demasiado pesado. Cerré el diario y dejé la pluma. Carmen no insistió cuando me lo contó. Vi a una mujer cerca de la oficina de correos, dijo sirviendo el té sin levantar la vista. Preguntaba por alguien que encajaba con tu descripción. Dijo que venía de fuera del estado. Parecía no haber dormido. No dije nada. Pensé que querrías saberlo. Asentí. Eso fue suficiente. No necesitaba preguntar si tenía el cabello oscuro recogido demasiado apretado o si su voz se quebraba al decir mi nombre. Algunas preguntas se responden solas por lo silenciosa que se vuelve la habitación cuando se pronuncian. Después de que Carmen se fue, salí. El sol estaba cálido, pero no gritaba. Me senté en la banca bajo el sauce y saqué el viejo cuaderno de mi bolso. Había descolorido más desde la primavera con los bordes curvados por tanto leerlo. No lo abrí en la carta que le escribí. Fui al final donde había escrito algo nuevo semanas antes. No para enviar, solo para recordarme dónde estaban las líneas. El perdón es opcional. La dignidad no lo es. La pluma había presionado fuerte en el papel ese día. Recordé el peso del pensamiento, cómo llegó como una verdad que esperaba escuchar en voz alta. Lo susurré otra vez solo para sentir cómo se asentaba en el aire. Algunas lecciones requieren cámaras de eco para ser escuchadas. Solía pensar que el amor significaba estar presente sin importar cómo te trataran. Que si eras lo suficientemente amable, lo suficientemente paciente, verían tu valor. Pero hay un amor que vive al otro lado del autorrespeto, uno que no actúa, no suplica ni explica. Ese es el amor que he llegado a entender. No siempre te toma de la mano. A veces te suelta y se aleja sin azotar la puerta. Observé a un pájaro picotear en el borde del jardín y desaparecer tras la lavanda. La brisa cambió ligeramente. Cerré el cuaderno y lo sostuve un momento antes de guardarlo en mi bolso. Esa noche Carmen preguntó si quería ir al pueblo con ella a comprar tela. Dije que sí. Escuchamos la radio. No hablamos de la visitante otra vez. A la mañana siguiente el cielo estaba suave con nubes tempranas. Salí al porche y noté algo bajo el tapete de bienvenida. Una nota, sin dirección de remitente, solo una oración escrita con una letra que conocía de memoria. La carta estaba doblada en la parte trasera del cajón de Isabel entre un par de calcetines y un cupón para un café gratis que nunca usó. No se la había mostrado a nadie. No planeaba hacerlo. Todavía no. La había escrito a lápiz como si eso facilitara borrarla. Mamá. No entendí. Pensé que tu silencio era debilidad. Ahora veo que fue lo más fuerte en la habitación. Las palabras llegaron despacio a lo largo de semanas. Escritas entre turnos de lavar platos y viajes de regreso en el autobús nocturno. Ahora vivía en una habitación rentada sobre una florería, junto a una mujer que vendía antigüedades en línea y regaba sus plantas a medianoche. El piso crujía cuando alguien caminaba, y la calefacción solo funcionaba si la pateabas primero, pero era suya. Suficiente para una cama, un estante pequeño, y una mesa plegable donde a veces ponía el viejo cuaderno. Todavía lo tenía el que hizo a los 5 años con marcadores brillantes y todo. De alguna manera su madre lo había guardado
todos esos años. Y cuando lo encontró en la mesa del comedor tras regresar a la casa vacía, se sintió como un espejo silencioso e implacable. Isabel no releía su propia carta a menudo. Todavía dolía admitir las cosas por completo, pero sí leía la nota que dejó su madre una vez por semana doblada detrás de la primera página. No me alejé de ti, caminé hacia mí misma. El significado cambiaba cada vez que la leía. Esa era la cosa extraña de las palabras, se hacían más profundas cuanto más las dejabas resonar. En San Miguel, el jazmín comenzó a enraizar junto al porche. Lo planté tarde en la temporada, pero prendió terco y fuerte. Un vecino se apoyó en la cerca una mañana mientras regaba los bordes. ¿Sabes?, dijo. El otoño pasado estuvo aquí una mujer joven. Preguntó por ti. Parecía que había viajado lejos. Asentí con los ojos en la tierra, ¿Regresó alguna vez? Aún no dije. No insistió. Solo se tocó el sombrero y siguió por la acera. Me quedé ahí un rato con la mano aún en la regadera, no esperando, solo quieta. Si alguna vez regresa estaré en casa, pero esta vez como mi yo completo.